Buenos días. La de la voz, la licenciada Lorena Lisset García Armas. Nos encontramos constituidos en la sala 14 para llevar a cabo la audiencia de control de detención en contra de la imputada Rocío Elizabeth Rodríguez Narváez por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Le pido a los asistentes ponerse de pie para recibir al juez sexto de control, el maestro en Derecho Roberto Carlos Coronado Ramos. 11:56. ¿Se puede identificar, fiscal? Gracias, señoría. Buenos días a usted y a todos los presentes. Licenciado Guillermo Díaz Ramos, agente del Ministerio Público, con datos y forma de notificación preventiva registradas ante la administración de esta sala. Abogado. Licenciado José David Contreras Núñez, con formas y medios de notificación previamente registrados ante esta sala. Y me acompañan... Su número de cédula, abogado. Es PEJ 207653, su señoría. Señora, ¿se puede identificar, por favor, su nombre? Rocío Elizabeth Rodríguez Narváez. Señora Rocío, ¿le hicieron saber sus derechos? Sí. ¿Tiene alguna duda sobre ellos? No, ninguna, su señoría. La información que le proporcionó el encargado de sala, esa información puede mantenerse privada o pública. ¿Cómo se llama? Privado. Y desea nombrar como su abogado al licenciado José David. Sí, señor. Abogado, ¿acepta y protesta el cargo? Sí, señoría, acepto y protesto el cargo conferido. Es cuanto. Adelante, fiscal. Gracias, señoría. Esta representación social con fundamento al artículo 16 constitucional en sus párrafos quinto, séptimo y décimo, así como el numeral 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita ratifique y delegar la detención efectuada sobre la ahora ciudadana Rocío Elizabeth Rodríguez Narváez, realizada por los elementos Orlando David Álvarez García y Mariana Ríos Cisneros. Estos abordan la unidad TZ-355 de la Comisaría Municipal de Tlajomulco de Zúñiga. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el numeral 146, fracción segunda, inciso B en el supuesto de flagrancia, por lo que respecta al delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto por el numeral 213 en relación al 219, en su fracción primera en el apartado de ventaja, inciso B, en contexto con el numeral 18 del Código Penal del Estado de Jalisco. De igual manera, señorías, se le hace su conocimiento que los hechos se suscitaron el día 9 de septiembre de la presente anualidad a las 13 horas. La detención de la hora imputada se aplicó el mismo día 9 de septiembre a las 14 horas. La noticia ante la agente del Ministerio Público fue el día 9 de septiembre a las 14 horas con 10 minutos. Así como la puesta a disposición ante la Fiscalía fue el día 9 de septiembre a las 15 horas con 30 minutos y la puesta a disposición ante este honorable juzgado fue el día 11 de septiembre a las 15 horas con 10 minutos. En base a lo anterior, se llenó los siguientes registros. Como número 1 se cuenta con una entrevista recabada a César Govani Martínez Pérez, quien es preciso en mencionar que siendo el día 9 de septiembre aproximadamente a las 13 horas, se encontraba en su interior de su domicilio, localizado sobre la calle Circuito Montreal, Coto 441, marcado con el dígito 12, en la colonia Villas Terranova de Tlajomulco de Zúñiga. Es cuando escucha que avientan una cubeta en la puerta de ingreso, por lo que se asoma y observa que era su vecina, la cual le dice que se retire, que no quería problemas, y que ella empezó a agredirlo verbalmente diciéndole: sal, hijo de tu puta madre, por lo que esta y su hija empezaron a golpearlo con palos de escoba, por lo que diciéndole a su hijo que se fuera, a su hija, perdón, que se fuera por una pistola para agredirlo, por lo que una vez que ingresa a su domicilio, la ahora César Govani, entra igualmente su vecina, quien se mete y lo agrede con un cuchillo a un costado, una lesión en el abdomen. Como número 2 se cuenta con una narrativa del primer respondiente, los cuales son precisos en mencionar que siendo las 13 horas con 50 minutos del día 9 de septiembre del año en curso, los oficiales Orlando David Álvarez García, así como Mariana Ríos Cisneros, a bordo de la unidad TZ-355 de la Comisaría Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, es que mediante cabina de radio reciben un reporte numeral terminación 2121, haciéndole mención sobre una persona lesionada por arma blanca. Esto sobre la calle Circuito Montreal,
coto 441 en el dígito 12 de fraccionamiento Villas Terranova. Arriban al lugar a los 5 minutos, a las 3 horas con 55, se constituyen, observan a un masculino quien vestía playera en color rojo, quien se cubría una mancha hemática a un costado izquierdo de su abdomen, quien se encontraba de pie a las afueras del domicilio ya mencionado, señalando con su mano izquierda a una distancia de 2 metros a una persona del sexo femenino, la cual se encontraba alterada, por lo que refirió llamarse César Goani Martínez Pérez, quien refiere en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, de cómo ya se mencionó en su entrevista, como hace mención como su vecina Rocío Elizabeth, golpea la puerta, sale, lo agrede verbalmente, y en ese momento se le deja ir a golpearlo con palos, así como encajarle en la parte izquierda del abdomen un cuchillo de cocina. Por lo que una vez ante el señalamiento de la ahora víctima se aproximan hacia la femenina, quien refirió llamarse Rocío Elizabeth Rodríguez Narváez. Se le solicita una inspección corporal hacia su persona, localizándole en la mano derecha un cuchillo tipo de cocina con un mango de madera de 10 centímetros aproximadamente, el cual contaba con hoja metálica de 13 centímetros de longitud. Ante lo ya manifestado, a las 14 horas y ante el señalamiento, se es procedente a comunicarle a Rocío Elizabeth que quedaba detenida por el delito de homicidio doloso en grado de tentativa, cuidando en todo momento sus derechos que le confiere la ley, así como a las 14 horas con 10 minutos se procede a informar al agente del Ministerio Público, al licenciado José Hernán Cortés Nachén, quien entrada bajo su mando y conducción solicita el aseguramiento del indicio, siendo este cuchillo la pronta disposición del ahora detenido. Su señoría se le hace de su conocimiento que por el hecho que nos atrae, igualmente en ese momento se calificó por allanamiento de morada, toda vez pues que ingresó la ahora detenida hacia el domicilio de la víctima, no, sin embargo, con fundamento al artículo 140, donde mi homólogo Claudia Mercedes Zúñiga Mezcua deja en libertad solo por lo que ve al delito de allanamiento de morada, atraído nada más por lo que ve al delito que nos ocupa de homicidio calificado en grado de tentativa. Como número 3 se cuenta con su lectura de derechos, registro motivo de detención, así como su inspección a persona, donde se hace mención pues que se localiza en la mano derecha el cuchillo ya mencionado. Como número 4 se cuenta con el acta de inventario y aseguramiento y su correspondiente cadena de custodia del cuchillo tipo de cocina con mango de madera de 10 centímetros aproximadamente, con hoja afilada de 13 centímetros de longitud. Como número 5 se cuenta con un registro de inspección del lugar, donde son precisos a mencionar pues que al estar constituido sobre el circuito Montreal, coto 441 con nomenclatura 12, está en la colonia Villas Terranova, donde se hace mención pues que es una casa en color azul, cuenta con puerta principal, así con 2 ventanas de al lado, con protecciones, así como una cochera de aproximadamente 5 centímetros de frente por 5 centímetros de ancho, donde se hace mención pues donde se localizó a la hora víctima, así como a la hora agresor de la hora detenida. Como número 6 se cuenta con un parte médico elaborado por Servicios Médicos Municipales de Tlajomulco de Zúñiga bajo el número 150.627, el cual hace preciso mencionar que la ahora víctima César Giovanni Martínez Pérez contaba con signos y síntomas clínicos de traumatismo penetrante de abdomen, al parecer producida por agente punzocortante, localizado en cuadrante interior izquierdo de bordes irregulares que oscilan entre los 3 y 6 centímetros de longitud aproximadamente. Asimismo cuenta con signos y síntomas clínicos de escoriaciones dermoepidémicas, al parecer producidas por agente contundente, localizadas en cuello, espalda, tórax y brazos, estos que oscilan entre los 2 y 20 centímetros de longitud aproximadamente, lesiones que por su situación anatómica y naturaleza sí ponen en riesgo la vida y tardan más de 15 días en sanar, motivo por el cual su señoría, esta representación social, hace mención que se ratifique de legal la detención efectuada sobre la hora detenida a Rocío Elizabeth Rodríguez Narváez, en mérito de la entrevista fiscalísima que se como requisito establecidos en el numeral 146 en la fracción primera, inmediatamente después de cometer el detenido en virtud de que, inciso B, cuando la persona sea señalada por la víctima ofendida, tal y como así acontece dentro de la entrevista y narrativa del primer
informe respondiente y igualmente cuando se tenga en su poder instrumentos, objetos, producto del delito, toda vez pues que portaba todavía en ese momento en la mano derecha el cuchillo con el cual lo utiliza esta arma blanca para agredir a la víctima. Así, para los efectos de la fracción segunda inciso B de este precepto, se considera que ha sido detenido en flagrancia por señalamiento siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda y localización. Es cuanto. Sí, señoría, nada más en consideración ciertos criterios que toma el agente del Ministerio Público en cuanto a la detención. Hay uno bastante importante, manifiesta en cuanto al reporte que se llega por parte de los policías, en este caso en el informe que arrojan en digital en la narración de los hechos. Al momento de que llegan y arriban, dice que son a las 13:55 y se constituyen, y hay una persona masculina de tez morena, complexión robusta, de 1,75, y hace la mención de la persona a la cual se encontraba ahí. Y todavía, en este caso, decía que se encontraban todavía dentro del domicilio de la persona esta que resulta ser supuestamente la agredida, y que con ella todavía, al momento de que llegaron, dicen que la persona que en este caso es mi representada se encontraba dentro del mismo domicilio, en la parte de, no mencionan prácticamente dónde es, me imaginando que es la cochera. Así que al momento de que llegan dicen primero que se encontraba ahí en ese momento y no mencionan nada respecto a un cuchillo, pero ya hasta que dicen supuestamente que hubo una inspección y que piden la autorización, como bien se menciona en la cuestión de el anexo de la detención, que es cuando ya le piden autorización a la señora para hacer la inspección en su persona, y es cuando después, al hacer la inspección, dicen que localizan el cuchillo. O sea, primeramente habían dicho que no lo tenía a la mano y que supuestamente había sido en flagrancia el tipo de agresión que se había dado, y posteriormente, ya de hacer la ocultación, ya casualmente encuentran el cuchillo en la mano de la persona. Una cosa que es una inconsistencia que se tiene que tomar en consideración al momento de la detención para la cuestión de la flagrancia. Y ahora, en cuanto a los tiempos, él menciona que la agresión fue aproximadamente a las... Aquí está. La agresión se dio a las 13 horas, que es cuando supuestamente mi clienta, mi representada, viviendo en la misma colonia, en la misma calle número, solamente el interior es el número 13, es que llega supuestamente a molestar a mi en este caso representado del agente del Ministerio Público, gritándole y sobajándolo y hablándole, y es cuando de estar en ese momento en la pelea, es que comienza a golpearlo, supuestamente, pero no hace mención de ninguna otra persona más que de las niñas, que hasta el momento no se han podido presentar las mismas. Y o sea, a las 13 horas fue cuando se dio supuestamente las agresiones, y hasta las 13:55 todavía es que se encuentra supuestamente mi representada dentro de la finca, y están las dos personas ahí paradas, y el cuchillo no se había hecho mención hasta que después de cierto tiempo que piden la inspección del lugar, en este caso del cuerpo de la persona, es cuando ya encuentran el cuchillo. Además, son cuestiones que no tienen que ver con, en este caso, tratando de corregir las narrativas de la gente del Ministerio Público en cómo se pudo haber dado la flagrancia, ya que estuvieron alrededor de 50 minutos todavía en el mismo domicilio, hasta que por fin llegaron los elementos aprensores para poder realizar supuestamente la detención en flagrancia. ¿Con qué? Con la herramienta o el cuchillo, supuestamente con el que hizo las laceraciones, y solamente fue eso. Las dos personas estaban ahí paradas sin hacer ninguna otra cuestión, que hasta que ya llegó la policía es cuando ya se enteran que supuestamente es cuando la señora ya saca el cuchillo. Así que hay ciertas incongruencias, su señoría, que acaba de vertir a la gente del Ministerio Público, lo cual, pues dentro de los elementos que se tienen que tomar en consideración para la flagrancia y para la cuestión que tiene que ver con la detención legal, pues no tienen fundamento alguno y se pueden considerar como incongruentes para que se pueda llevar a cabo una detención ilegal, su señoría. Ya las demás cuestiones que hace mención en cuanto al clasificativo de lesiones y demás, pues son cuestiones meramente de cuestiones que se podrían tomar en este caso si se llegara a dar una detención legal para poderse tomar en consideración para la vinculación, pero en cuanto a las narrativas de la detención, resulta incongruente los dichos manifestados tanto por los policías como la persona que se desprende en la narrativa, que es la víctima, la supuesta víctima. ¿Es cuánto? Fiscal. Gracias, señoría. Me hago cargo de las manifestaciones vertidas por el órgano técnico de la defensa, donde se hace mención, pues, que todo sucede dentro del domicilio. Señoría, dentro cuenta con copias la hora de defensa, donde se es preciso mencionar que a la hora que llegan los oficiales observan a los masculinos y refieren a las afueras del dígito 12
del Coto 441 en calle Circuito Montreal. Se haciendo mención y bajo el deber de lealtad, tal y como se menciona dentro de la narrativa del primer respondiente, donde se hace mención pues que se localizan a las afueras, así como a 2 metros es donde señala a la hora detenida, pues, cómo ésta se encontraba, en el cual en ese momento cuando se le solicita la inspección a su persona, le localizan dentro de su redacción y disponibilidad, toda vez portando en la mano derecha el cuchillo con el cual lo utilizó para causarle las lesiones y querer privar de la vida a la hora víctima. Hace mención en su entrevista la hora víctima cómo sí ingresa, se va detrás de su vecina, el cual lo agrede, pues, esto en el interior de su domicilio, causándole las lesiones ya mencionadas, más la narrativa del primer respondiente, donde se hace mención los oficiales, que estos localizaron tanto el masculino como la hora detenida a las afueras del cruce ya mencionado. A lo que hace mención que no hace mención nada sobre el cuchillo, que si lo observaban o no lo observaban, señoría, pues es justamente hasta la hora que solicitan la inspección a su persona, donde después y le localizan el cuchillo con el cual pues utilizó para querer privar de la vida a la hora víctima. Por lo anteriormente expuesto, solicita que sí ratifique legal la detención, todo después que se encuentra dentro de la flagrancia invocada sobre esta representación social en lo que ya acontece. Es cuanto. ¿Algo más, abogado? Solamente de nuevo reiterando en cuanto a la manifestación de la detención ilegal, su señoría, ya que como lo manifestó, precisamente primero es que estuvieron casi 1 hora dentro de la cochera, o en este caso el domicilio de la persona, y fue, como dice la gente del Ministerio Público, como lo reitera, que estuvo unos metros, pero si lo hubiera tenido en la mano desde el momento en el que se hubieran bajado a una distancia de 2 metros, que es casi la distancia en la que estamos usted y yo, pudo ver precisamente el cuchillo, pudieron haber hecho la detención directamente en flagrancia, pudieron haber llegado a detener a la persona o por lo menos amagarla para decir que baje el arma, porque desde estos mismos 2 metros es cuando se puede ver a la persona con la mancha hemática, que es lo que sí ve. Los policías son lo primero que ven al momento de que se bajan de la unidad, pero no ven el cuchillo, que el cuchillo está, que después hacen la auscultación supuestamente de la persona y cuando lo piden autorización para que pueda revisarla corporalmente es cuando casualmente ya lo encuentran en su mano. Así que hay ciertas incongruencias que se tienen que tomar en consideración, su señoría, desde los mismos dichos de los policías hasta el dicho del mismo testigo y en cuanto a las herramientas o armas que supuestamente tenía mi representada. Así que solicito, su señoría, que en cuanto a las manifestaciones vertidas por el Ministerio Público, y reitero mi petición en este caso, la detención ilegal de mi representada. Es cuanto. Voy a proceder ya a resolver. Les hago saber que el de la voz inviste competencia de acuerdo a lo que está en el artículo 16 constitucional. Este es un asunto que definitivamente tendrá que ser analizado muy pertinente respecto a toda la información que ha suministrado la gente del Ministerio Público, pero en este momento solamente nos encontramos ante un acto de molestia que advierto probablemente bajo ese hecho con apariencia delictiva, bajo las circunstancias de tiempo, de modo y lugar. Esta autoridad va a ratificar de legal esta detención y sin duda alguna reiterando probablemente que voy a hacer un análisis muy minucioso y muy exhaustivo probablemente de la información que se ha suministrado y de los datos que vayan a ser expuestos por parte del ente ministerial. Señora, quedará detenida hasta en tanto no se emite una medida en contrario. Fiscal. Oportunidad para llevar a cabo la formulación de imputación, señor. Escucho. Gracias. De conformidad con los arábigos 307, 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me permito comunicarle a usted, a Rocío Elizabeth Rodríguez Narváez, que esta fiscalía se encuentra desarrollando investigación en su contra respecto a un hecho que la ley señala como delito, siendo el de homicidio calificado en grado de tentativa. En este mismo momento le haré saber el hecho que se le atribuye, la fecha, lugar, la forma de comisión, la calificación jurídica preliminar, la forma de intervención que tuvo usted en el mismo, así como el nombre de sus acusadores, todo ello cumpliendo con el numeral 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Respecto al hecho que se le atribuye, le hago saber que siendo el día 9 de septiembre del año 2022, aproximadamente a las 13 horas, ello en virtud de que usted llega a la finca marcada con el número 12 de la calle Circuito Montreal Cote 441, en el fraccionamiento Villas Terranova de Tlajomulco de Zúñiga, finca en la cual en su interior se encontraba la víctima César Giovanni Martínez Pérez, escuchando como la víctima, como usted, Rocío Elizabeth, golpeaba la puerta con una cubeta, por lo que la víctima César se asoma y al verlo usted, Rocío Elizabeth, le dice que se retire, que no quería problemas, momento en el que usted, Rocío Elizabeth, le dice, ejerciendo violencia psicológica, diciéndole verbalmente, salte hijo de tu puta madre, por lo que en ese momento usted, Rocío, valiéndose de los medios eficaces, utilizando palos, comienza a golpear a César Giovanni, por lo que usted ingresa al domicilio, por lo que usted, Rocío, portando, utilizando y los medios idóneos eficaces, esto portando en la mano derecha un arma blanca tipo cuchillo,
cuchillo de cocina con mango de madera de 10 centímetros aproximadamente con hoja afilada de 13 centímetros, siendo superior por el arma punzocortante que empleaba, comienza a agredir en su economía corporal a la víctima, esto con la intención de privarlo de la vida, ocasionándole lesiones consistentes en signos y síntomas clínicos de traumatismo penetrante de abdomen, al parecer producida por agente con punzocortante, localizados en cuadrante inferior izquierdo de bordes irregulares que oscilan entre los 3 y 6 centímetros de longitud aproximadamente, así como signos y síntomas clínicos de escoriación dermoepidérmica, al parecer producida por agente contundente, localizado en cuello, espalda, tórax, brazos, que oscilan entre los 2 y 20 centímetros de longitud aproximadamente, lesiones que por su situación anatómica naturaleza sí ponen en peligro la vida, tarda más de 15 días en sanar, siendo en este caso intentar privar de la vida a la víctima, más si ejecutó hechos encaminados directamente, inmediatamente a la realización de un delito homicidio, no logrando consumar por causas ajenas a su voluntad, advirtiendo que al desplegar esta conducta usted se valió de la ventaja, siendo superior usted por el arma blanca con el cual ejecutó los hechos que se le atribuyen, situación que usted aprovechó para intentarla privar de la vida a la hora víctima César Giovanni Martínez Pérez, por lo que en ese momento al resguardarse llegan al auxilio los elementos de la Policía Municipal de Tlajomulco de Zúñiga a bordo de la unidad TZ-355, quien les manifiesta a la hora víctima las circunstancias de tiempo y lugar, como le hace el señalamiento pleno de usted, por lo que cual le localizan dentro de su red de opción disponibilidad, esto en la mano derecha, el cuchillo, el arma blanca tipo cuchillo con el cual pues agredió a la hora víctima. Ante tales circunstancias se le informó que quedaba detenida. En cuanto a la calificación jurídica, esta Fiscalía considera sin prejuzgar que el hecho que se le atribuye a usted a Rocío Elizabeth Rodríguez Narváez, de la cual esta Fiscalía se encuentra desarrollando investigación en su contra respecto a un hecho que la ley señala como delito, siendo el de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto por los numerales 203 en relación al 219, fracción primera del apartado de ventaja, inciso B, esto en contexto con el numeral 18 en relación con los diversos 14, fracción primera, 15 y 19, fracción segunda del Código Penal del Estado de Jalisco, cometidos esto en agravio de César Giovanni Martínez Pérez. En cuanto a la fecha y lugar, luego saber que esto aconteció el día 9 de septiembre del año 2022, siendo eso sobre la calle Circuito Montreal, Coto 441, a las afueras del dígito marcado con el número 12 de la colonia Villas Terranova de Tlajomulco de Zúñiga. En cuanto a su modo de comisión, le informó que es un delito doloso, de acuerdo a lo que establece el artículo 14 en su fracción primera del Código Penal del Estado de Jalisco, toda vez pues que usted quiso que se produjera totalmente el resultado, además que estamos ante la presencia de un delito instantáneo, cuando su consumación se agota en el preciso momento en el que se realizan todos sus elementos constitutivos. En cuanto a la forma de intervención delictiva de usted, se le considera como autor directo material de los hechos que se le atribuye, puesto que realizó una conducta antisocial que aquí se le imputa por sí, tal y como se encuentra previsto por el numeral 19 en su fracción segunda del Código Penal del Estado de Jalisco. De igual forma, en estos momentos y con lo dispuesto por el numeral 20, apartado B, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le haré saber quiénes son sus acusadores, siendo los elementos aprensores Orlando David Álvarez García, así como Mariana Ríos Cisneros, así como la víctima directa, César Giovanni Martínez Pérez. ¿Es cuánto? Sí, abogado, ¿tiene alguna precisión o aclaración? Abogado, ¿tiene alguna precisión o aclaración? No, señoría. Señora Rocío, le pregunto si comprendió lo que dijo el fiscal. ¿Lo entendió? Sí, pero no estoy de acuerdo con su fiscalía. Le hago saber en este momento que tiene derecho a contestar ese cargo. Mi pregunta solamente consistía en si entendió lo que había dicho el fiscal. Sí, señoría. En este momento tiene derecho a contestar ese cargo, tiene derecho a rendir una declaración, tiene derecho a que no se autoincrimine. Si decide declarar y expone circunstancias que motiven su responsabilidad, serán tomadas en cuenta. Si guarda silencio, es un derecho constitucional del cual usted goza y no puede ser usado en su perjuicio. Por favor, le pido que lo consulte con su abogado. Su señoría, mi representada quiere hacer su declaración. Le voy a pedir nada más, señora, que acude a ese espacio, por favor. Señora, ¿me puede repetir nada más su nombre, por favor?
Rocío Elizabeth Rodríguez Narváez. Yalir, saber probablemente que lo que manifieste, derivado de su declaración, si manifiesta circunstancias que motiven su responsabilidad, serán tomadas en cuenta. Y si usted guarda silencio, es un derecho constitucional del cual usted goza y no puede ser usado en su perjuicio. ¿Continúa? Por favor, enciéndalo. Adelante. Sí, señoría. La escucho. Perdón. El viernes yo pasé con mi hija, iba a la escuela, me ofendió el señor cuando yo iba saliendo, me dijo palabras obscenas, que chingara a mi madre, no sé. De regreso, cuando yo vengo, me volvió a gritar lo mismo. Lo que hago yo, que me meto a mi casa, dejo la mochila de mi hija y yo empecé a hacer de comer, pero el señor seguía gritándome, me seguía ofendiendo. En ese momento yo salgo, yo traía, como estaba haciendo de comer, yo tengo cuchillo en la mano, pero yo lo aventé así porque mi intención no era ni agredir, ni asustar, ni nada. Lo que yo hago es ir y pues enfrentarlo, decirle que cuál era su problema, por qué me estaba molestando. Yo estaba sola, no, solamente estaba con mis dos hijas. ¿Cuál era su problema? Me empezó a seguir ofendiendo verbalmente, yo respondí a las ofensas, ya después me aventó, empezaron las agresiones físicas, fue cuando me empezó a aventar, me golpeó en la cara, me empezó a golpear en la cara, en el cuerpo. Cuando mi hija ve esto, ella estaba dentro de mi casa, cuando ella ve esto sale como a tratar de defenderme, las dos pequeñas, una de 11 y una de 17. Cuando él me avienta, mi hija, la de 17, se mete y también me la golpea. A la de 11 años, me la avienta, a ella solamente me la aventó y a mi hija me la quería golpear. Es cuando yo reacciono y de ver la desesperación que no dejaba de golpearme principalmente a mí y de que ya iba a agredir a mi hija, fue cuando yo, por el impulso, veo el cuchillo que yo había aventado antes de ir con él. Entonces yo lo agarro y yo, la verdad, por defenderme, yo fue lo que hice. Pero todo fue en defensa propia porque ya iban las agresiones hacia mis hijas, no nada más conmigo, sino también hacia mis hijas. Y obviamente, pues yo las voy a defender, las iba a defender. En ningún momento yo me escondí, la prueba está en que yo traté de asumir mi responsabilidad. Los oficiales, yo me metí a mi casa, el señor hasta ese momento, cuando yo ya lo agredí así, fue cuando él se mete a su casa. Yo me meto a mi casa, me meto con mis hijas, espero ahí a que vengan los oficiales. Cuando llegan los oficiales, tocan mi puerta, me habla mi hija y yo salgo. Me empiezan a decir que estoy detenida por las agresiones que le hice. Yo en ningún momento traté de huir, me quedé en mi casa esperando que vinieran precisamente para aclarar la situación. En ese momento ya me dicen que dónde estaba el cuchillo. Yo se los proporcioné, le dije a una de mis hijas que se las pasara, porque yo realmente no tenía nada que esconder, todo fue en defensa propia. Yo ¿por qué iba a huir de algo que yo no quería provocar? Simplemente yo quería aclarar, terminar el problema de raíz. ¿Por qué las agresiones verbales? ¿Cuál era su problema? Pero desgraciadamente él empezó con las agresiones ya físicas, y ya cuando vi que iba a golpear a mi hija fue cuando yo ya lo que quería era que parara todo. Esto fue en cuestión de, no sé, 15, 20 minutos que él estaba golpeándome, que yo ya quise detenerme para que ya no nos agrediera, y fue de la única manera que pudimos pararlo. Aparte también mis vecinos vieron que todo fue fuera de su casa, fiscalía. Nunca ingresé a su domicilio. ¿Esto? Sí. ¿Abogado, hace alguna pregunta? Sí, señora, más o menos como... Permítame. Veo que van a hacer algunas preguntas, le voy a decir la dinámica, ellos hacen las preguntas, posiblemente derivado de la pregunta que realice su abogado, escucha la palabra objeción por parte del fiscal. Si escucha la palabra objeción, le voy a pedir que no responda. Si no la escucha, que responde libremente. Utilice siempre el dispositivo, por favor, nada más para que quede registrado. Si escucha la palabra objeción, le voy a pedir que no responda. Okay. Ya le digo en su momento si responde o no. Si no escucha la palabra objeción, hay que responder libremente. Okay. Adelante, abogado. Señora, nada más unas cuantas preguntas. ¿Me puede decir el día en que fueron esos hechos que me comenta? El día viernes, aproximadamente como a la 1, yo venía de la escuela con mi hija.
¿Con esta persona ya había tenido un altercado previo? No, yo tengo 11 años viviendo en mi domicilio, él tiene aproximadamente 2 meses que vive ahí y creo que también ha acosado a otras vecinas. ¿Me puede decir el nombre de sus 2 hijas que estuvieron ahí, por favor? Dana Elizabeth López Rodríguez y Airam Sauri López Rodríguez. ¿Qué edad tienen cada una? La primera 17 años, la segunda 11 años. Más o menos como de qué complexión es la persona que la agredió. Tez morena, delgado, aproximadamente unos 70, unos 70 y algo, de 25 años creo, pues sí, más o menos unos 75. ¿Cuál es la estatura que usted tiene? Unos 54. ¿Cuánto tiempo fue el que pasó entre que usted se metió de esa situación, de lo que ocurrió, y entre que haya llegado la policía a tocar a su puerta? Aproximadamente como una media hora. ¿Es cuánto, señoría? Fiscal, ¿va a hacer alguna pregunta? Sí, señoría. Lo escucho. Señora, al momento de que usted menciona en su declaración que usted toma el cuchillo, ¿qué hace en ese momento con el cuchillo? ¿La agrede? Perdón, cuando yo tomo el cuchillo fue cuando yo vi que quería agredir a mi hija, antes no. Yo cuando vi que él ya iba a golpear a mi hija fue cuando el instinto de proteger a mi hija fue cuando yo tomo el cuchillo y es como la manera en que yo me defiendo, vaya, para que ya nos dejara. ¿Qué hace con el cuchillo? Yo me meto a mi domicilio y a lo que recuerdo yo lo puse en la mesa. No, la pregunta es, cuando usted toma el cuchillo al que debe defenderse, ¿usted se lo clava a la víctima? Por favor, nada más le voy a pedir que encienda el dispositivo. Si de alguna pregunta que nace se genera una autoincriminación, le genera una responsabilidad, usted tiene derecho a guardar silencio, o en su caso a contestar. Noto probablemente que hay algunas preguntas que definitivamente van contra las reglas del Código Nacional, son conclusivas, entonces le pediría, abogado, que efectivamente realice un ejercicio adecuado y una defensa técnica, una defensa adecuada, porque lo que está haciendo probablemente es completamente una operación que definitivamente no conlleva a un experticia. Entonces puedo advertir que si siguen esas circunstancias me voy a ver en pues derivado del sustento que está derivando a tratar efectivamente de suplirlo, porque definitivamente advierto que las preguntas que está realizando ya incluso van implícitas la autodeterminación y probablemente lejos de ello no ha hecho ni realizado ninguna objeción sobre ello, con independencia que no es vaya mi facultad realizar objeciones o intervenir o parar o coartar frente a ese derecho. Definitivamente advierto que no está realizando una defensa técnica y una defensa adecuada. Por lo tanto, le pido que ponga mucha atención, porque si advierto efectivamente un supuesto más, definitivamente voy a verme en la medida necesaria definitivamente de suplirlo, abogado. Adelante, fiscal. Mi pregunta es, cuando usted toma el cuchillo, usted dice que trata de defenderse, nomás, ¿qué hace usted con el cuchillo? Objeción, señoría. Es una pregunta la cual está siendo, como bien menciona, conclusiva y también tiene principio de no autoincriminación, por lo tanto puede, en este caso, la misma podría de su respuesta derivar alguna afectación en cuanto a la teoría del caso de mi representada. ¿Cuánto? No advierto probablemente que hay una conclusión sobre ello y con independencia ya he hecho saber probablemente que tiene un derecho a no autoincriminarse. ¿Es su deseo contestar o no responder? No contesto. Fiscal. Usted menciona que pasa el tiempo de 30 minutos cuando suceden los hechos. ¿Usted ingresa a su domicilio y la víctima ingresa a su domicilio? Señoría, esa pregunta ya está respondida, dice que ya se metió al domicilio y que ya no supo nada más de eso. ¿Es cuánto, señoría? Objeción, porque si no, entonces efectivamente tiene unas reglas en este sistema y definitivamente están establecidas en el Código Nacional. Las interrupciones en este tipo de ejercicios son objeciones y en cuyo caso no sobre sugerencias, consejos, sino efectivamente se está objetando, sustente su objeción. Es una pregunta que va implícita anteriormente ya una respuesta, porque narró una serie de circunstancias de tiempo, de modo y lugar, específicamente con independencia que no es el oferente, vaya, el que está llevando a cabo el interrogatorio en este momento,
pues evidentemente ya es una pregunta que ya había realizado y había generado una conclusión sobre ello. Adelante, fiscal. ¿Me puede describir el cuchillo que utilizó? Objeción, señoría. Esa respuesta ya se había dado también por parte del agente del Ministerio Público y también es otra acusación que se puede dar como autoincriminación. Es cuanto, señoría. Le pregunto más bien a usted si tiene derecho a contestar esa pregunta. No la contesto porque ya está escrito. Aquí, por favor, le voy a pedir que... No la contesto porque ya estaba señalado. Fiscal. No más preguntas, señoría. Es cuanto, señoría. Regresa a su lugar. Gracias. Fiscal. La oportunidad para llevar a cabo la vinculación a proceso, señoría. Adelante. Gracias. Con lo dispuesto por el numeral 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se vincula a proceso a la hoy imputada Rocío Elizabeth Rodríguez Narváez, esto por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto por los numerales 203 en relación al 219, en fracción primera en el apartado de ventaja, en esto, inciso B, en el contexto con el numeral 18. Los anteriores con relación con los diversos 14, fracción primera, 15 y 19, fracción segunda, estos cometidos en agravio de la ahora víctima César Giovanni Martínez Pérez. Perpetrado dicho delito a título dolo, tal y como se establece en el artículo 14 de su fracción primera, siendo un delito de acción instantánea, toda vez que su consumación se agota en el preciso momento en el que se realizan todos sus elementos constitutivos, de conformidad con el numeral 15, atribuyendo a la hora imputada la calidad de autor material, conforme lo establece el arábigo 19 en su fracción segunda, pues lo realizó por sí todos los numerales señalados del Código Penal del Estado de Jalisco. Por lo que me permito poner a su consideración los antecedentes de esta carpeta de investigación, los cuales a criterio de esta Fiscalía son autosidad insuficientes para tener por sustentada la petición de vinculación. Su señoría, defensa, tomando en cuenta los datos de prueba ya mencionados, solicito se den por reproducidos sin número de peticiones innecesarias, toda vez que no incorporé ningún otro dato de prueba más, solicito que los mismos se den pues por reproducidos, toda vez que está de acuerdo defensa, usted señoría, si no los volveré a mencionar. Abogado. Se puede prescindir de los mismos, señoría. Adelante, fiscal. Gracias. Por lo que en conjunto con los datos de prueba ya mencionados, el conscrito considera que son autosidad insuficientes para tener por acreditar la existencia de un hecho que la ley señala como delito, violentando dicha acción el bien jurídico tutelado en el numeral 213, que de manera genérica nos dice que se encuentra de 12 a 18 años de prisión a la persona que prive de la vida a otra, pero cuando el homicidio calificado sea, la sanción será de 20 a 40 años de prisión. Igualmente se acredita la existencia de una vida con la entrevista de César Giovanni Martínez Pérez, quien menciona circunstancias de tiempo muy lugar de cómo la hora imputada pues trata de privarlo de la vida utilizando un cuchillo, un arma blanca tipo cuchillo de cocina, así con el parte médico de lesiones expedido por servicios médicos municipales bajo el número 150.627 donde especifican las lesiones que trae ocasionadas por un arma punzo cortante, los cuales estos sí ponen en peligro la vida y tardan más de 15 días en sanar. Igualmente se acredita, señoría, con la anterior con las circunstancias de tiempo y lugar, de cómo funciona la narrativa del primer respondiente. Igualmente que se tome en consideración lo ya manifestado pues en su declaración la ahora imputada Rocío Elizabeth Rodríguez Narváez. Y conforme al artículo 219, se entiende que el homicidio y las lesiones son calificadas cuando en el apartado de ventaja, inciso B, cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza al manejo de ellas, por el número que lo acompañan. Esto nada más es por superior por las armas que emplea, siendo con la entrevista del ahora víctima César Giovanni Martínez Pérez, quien especifica circunstancias como la ahora imputada utilizando un arma blanca tipo cuchillo de cocina, trata de privarlo de la vida ocasionando diversas lesiones, tal y como se menciona en el parte médico 150.627 de servicios médicos municipales. Igualmente con la narrativa del primer respondiente, donde son precisos mencionar que ante el señalamiento de la ahora víctima César Giovanni, estando a 2 metros de distancia, la hora imputada lo señala plenamente como la misma, quien la coaccionó y quería privarlo de la vida a la hora víctima. Y el artículo 18, la tentativa es punible cuando usando los medios de ejecución se ejecutan hechos encaminados directa e indirectamente a la realización de un delito, si no se consuma por causas ajenas a la voluntad de la gente. Igualmente esto se acredita con
con la entrevista de Sergio Giovanni Martínez Pérez, quien menciona pues las circunstancias de tiempo, y lugar, de cómo la hora imputada trata de privarlo de la vida, está utilizando un arma blanca tipo de cuchillo con el parte médico y con la narrativa del primer respondiente, los cuales son precisos de mencionar pues que dadas a causas ajenas a la voluntad de la gente, el tal homicidio no se pudo concretar, siendo en manera de tentativa, por lo anteriormente expuesto, y esto se acredita en primer término con lo primero, igualmente como segundo, para que se pueda decretar una vinculación a proceso, como es la probabilidad de que la hora imputada lo cometió. Tan ello es así pues que el pasado 9 de septiembre del año 2022, aproximadamente a las 13 horas, la ahora imputada llega al domicilio de la víctima, César Giovanni, siendo la imputada Rocío Elizabeth, quien está verbalmente diciéndole salte hijo de tu puta madre, quien en un momento primero agredió con palos, de esto siendo de escobas, por lo que valiéndose de los medios de explicaciones, portando un cuchillo en la mano derecha, el cual utiliza para quererlo privar de la vida, ocasionándole pues una herida en su economía corporal, siendo en el abdomen. Con eso, señoría, se acredita pues este segundo supuesto, en el que en este momento se acredita pues que fue la hora víctima y no otra quien trató de privar de la vida a la hora víctima César Giovanni Martínez Pérez, siendo por la ahora imputada Rocío Elizabeth Rodríguez Narváez. Esto se acredita con su lectura de derechos, su inspección a persona, donde se localiza dentro de sus radio de acciones penales, esto en la mano derecha, el cuchillo con el cual hizo para que privar de la vida a la hora víctima, igualmente con el acta de inventario de aseguramiento y su correspondiente cadena de custodia, así como la narrativa del primer respondiente, donde especifican circunstancias, tiempo y lugar, de cómo le aseguró el cuchillo, esto todavía portándolo en la mano derecha, así siendo señalada por la hora víctima César Giovanni Martínez Pérez, así con el parte médico de lesiones, donde se establecen que estas heridas son por objeto punzocortante, que sí ponen en peligro la vida y tardan más de 15 días en sanar. Por lo anteriormente expuesto, sin que se actualice caso de extinción penal o excluyente a favor de la hora imputada, solicito a su señoría se vincule a proceso a Rocío Elizabeth Rodríguez Narváez en los términos ya planteados. ¿Es cuánto? Señor Rocío, el fiscal acaba de darle ya la información con la que cuenta esta carpeta de investigación. Con esa información que acaba de exponerle, busca resolver su situación jurídica de forma preliminar, es decir, justificar este acto de molestia, lo cual va a requerir una resolución, y esa decisión puede tomarse ya sea en este momento o en su caso en un término de 72 horas o 144 horas, que en dichas dilaciones usted pueda llegarse también de ciertos datos de prueba, los cuales puede aportar en una audiencia diversa y la cual puede buscar destruir o desvirtuar la postura del fiscal, atendiendo a las circunstancias que han motivado dentro de su declaración, abierto pues algunas circunstancias que pudieran ser definitivamente advertidas por su abogado defensor para realizar a cabo alguna estrategia. Le pido por favor que lo consulte con su abogado. 72 horas, fiscalía. Estaría señalando fecha del próximo miércoles. El próximo es 14, próximo 14 de septiembre a las 10 horas de la mañana. Quedan debidamente notificadas las partes de acuerdo al artículo 73 y 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Peticiones, fiscal. La deposición de medidas cautelares, señor. Abogado. Sí, perdón, le escucho, fiscal. Con la finalidad de garantizar la comparecencia de la hora imputada del procedimiento, solicita la aplicación establecida en el numeral 155, que es la fracción 14ª de la prisión preventiva oficiosa, con relación al numeral 19, al 216, así como el 27 del Código Penal del Estado de Jalisco, toda vez pues cometieron el hecho que se atribuye fueron cometidos por hechos violentos, esto es la utilización de armas, por lo cual solicito la prisión preventiva oficiosa por la dilación constitucional. ¿Es cuánto? Abogado, ¿entra en debate? Sí, señoría. Nada más en cuanto al debate, me gustaría, en este caso, a pesar de ser una cuestión de prisión preventiva oficiosa, hay ciertas obligaciones por parte de su señoría, en este caso en cuanto al control difuso de constitucionalidad, que amerita el 133, que bien menciona y califica que si en el caso de que la Constitución haya cuestiones contrarias a los tratados internacionales, los mismos se tendrían que tomar en consideración para, en su control difuso de convencionalidad, aplicar medidas que sean más beneficiosas a mi representada. Por lo tanto, busco dentro de lo que respecta al 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ven medidas diversas a la prisión preventiva oficiosa, que en este caso, buscando la cuestión de no menoscabar las libertades de mi representada y buscando las tres esferas que son
que no se sustraiga a mi representada, ya que tenemos un domicilio y también el mismo domicilio se encuentra identificado dentro de lo que respecta a las actuaciones. Ya también en este caso el agente del Ministerio Público tiene el domicilio que es ¿cuál es el? ¿Cómo se llama? Coto 441, es el interior 13 en Villas Terranova, en Tlajomulco de Zúñiga. Ya tenemos en este caso el arraigo, que se podría tomar parte de la primera esfera para la cuestión de la prisión preventiva, en este caso de la medida cautelar, que es que no se pueda sustraer la persona aunque tenga un arraigo en un domicilio determinado. La otra, que no vaya a afectar o tener afectar a testigos ni amenazar a la víctima. Nosotros también tomamos en consideración esa situación, por lo tanto se le solicitarían otras medidas, que sería en este caso el sometimiento, la prohibición de concurrir a reuniones o acercarse a ciertos lugares y la prohibición de convivir o acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas testigos ofendidos, siempre que no afecte el derecho de la defensa, que en este caso estaríamos pidiendo la sexta, la séptima, y en su caso serían esas dos circunstancias las cuales estaríamos solicitando su señoría, ya que, como bien lo manifiesta, tiene un domicilio establecido. Ya se podría en este caso protestar para que no afecten tanto a la esfera jurídica al testigo y a la víctima, y en este caso datos de prueba, que no tendría la afectación de los datos de prueba. Y pues el único dato de prueba que se tiene hasta el momento, aparte de el parte médico de lesiones y demás, es el arma que es con la que supuestamente se llevó a cabo la agresión, que es el cuchillo, la cual se encuentra en cadena de custodia por parte en este caso del agente del Ministerio Público. Por lo tanto, no se podría llegar a hacer una afectación por mi representada. Es por lo anterior que, solicitando conforme al 133 constitucional, el 20, en este caso el 20 constitucional en cuanto al principio de presunción de inocencia, y en este caso también las reglas de Tokio, que son las reglas mínimas para la reinserción de las personas, que también manifiesta ello, que es la prisión preventiva es la última ratio para poder llegar a cabo la afectación de la esfera jurídica de una persona para este proceso penal. Por lo tanto, solicito, su señoría, que, tomando la cuestión de la convencionalidad en cuanto al 133 y el artículo primero, sin prejuzgar y teniendo en cuenta la presunción de inocencia, se varíe esa prisión preventiva y se dé las fracciones séptima y octava del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Espanto, señoría. Como usted sabe, abogado, el previo 5 de septiembre hubo una discusión definitivamente por dicho punto, en la que la Corte estableció probablemente que los delitos que se encuentran establecidos en el artículo 19 constitucional se consideran hasta este momento de oficiosidad. Hicieron un equilibrio si efectivamente los tratados internacionales estaban sobre la Constitución, advirtiendo probablemente que la Constitución es la carta magna que protege probablemente a todos los ciudadanos y que rige probablemente todas las reglas, y específicamente en ese sistema, o especialmente en lo que establece el artículo 19 constitucional, es que esta autoridad no va a ir más allá. Voy a imponer la medida cautelar en este caso, que restringe su libertad de carácter oficiosa. Será la temporalidad de 72 horas, y una vez que se resuelva su situación jurídica de forma preliminar, si se vincula al proceso, bueno, pues daría pie, derivado a las directrices de las cuales fuera resuelta su situación jurídica, daría pie a un debate nuevamente. Si en su caso no se vincula o no se formaliza este procedimiento, estaría cesando esa medida cautelar. Queda notificada en este momento, es decir, señora, va a quedar restringida de su libertad de forma oficiosa por la temporalidad de 72 horas. ¿Alguna otra petición? Solamente agradecer a la gentileza de su tiempo, lamentablemente. Muchas gracias. Abogado. Su señoría, solamente pidiendo ciertos actos de investigación a la gente del Ministerio Público para poder defender la vinculación al proceso. Lo escucho. En este caso, señoría, solicitando desde este momento que se pueda girar oficio por parte de la gente del Ministerio Público al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que puedan hacer un dictamen reclasificativo de lesiones, ya que dentro de lo que se desprende a la carpeta de investigación existe un clasificativo de lesiones a mi representada, en la cual, después de que se desprendió la narrativa de los hechos que se mencionan en su declaración, se mencionan ciertas agresiones que recibió y de las cuales se desprende en el dictamen clasificativo de lesiones que se tomó por parte de la comisaría en este caso, los servicios municipales de Tlajomulco. Es el número de folio 150-640 realizado el día
9 de septiembre de 2022 a las 14:53 del día. De este deriva ciertas lesiones, las cuales son las que hasta este momento a simple inspección física se pueden observar en este caso en mi representada. Lo que buscaría es un dictamen que se gire oficio directamente al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que realicen un dictamen reclasificativo de lesiones, y en este caso también su señoría, de acuerdo a las narrativas desprendidas, uno de mecánica de hechos, para poder desprender en este caso cómo es que se llevaron a cabo las agresiones por parte de la víctima a mi representada, y poder desprender una causa exigente de responsabilidad, que en este caso sería la legítima defensa. Así que esto, tomando en consideración que sea una cuestión de pertinencia, licitud, para que se pueda tomar en este caso ambos dictámenes, tanto el de clasificativo de lesiones, tomando como base tanto la inspección física que se tenga que realizar a mi representada, como el clasificativo de lesiones antes tomado en este caso por la Dirección General de Salud Pública. Es el número de folio, repito, 150-640, emitido por el médico Salvador Barajas Quintero, que se realizó igual en los servicios municipales. Y de igual forma el de mecánica de hechos, ya tomando en consideración tanto que se tenga que entregar en copia tanto la narrativa que presentó la víctima, en este caso realizada por los policías en este caso los policías municipales, tanto por la narrativa que se vertió por parte de mi representada, para que a través de esa mecánica de hecho se puede determinar la verdad histórica de lo ocurrido y si se pudo haber realizado lo dicho por medio de en este caso por medio de la legítima defensa, como bien lo menciona la gente del Ministerio Público, que sería del caso, que es como por una cuestión de agresión de mi cliente supuestamente. Y la otra situación, su señoría, es que voy a hacer la citación en este caso de dos personas que fueron los testigos presenciales que mencionó mi representada, que serían las hijas de la señora, que fueron las que realizaron la agresión. Una sería Dana Elizabeth López Rodríguez, de 17 años de edad, y la otra Airam Saori López Rodríguez, de 11 años de edad. Las mismas van a ser presentadas por nosotros, por nuestro conducto, que ya mencionamos. El domicilio es el mismo domicilio de mi representada. Nada más hay una situación que será una circunstancia especial para pedirle, su señoría, que sería que se pudiera citar ya sea psicólogo, trabajador social y personal de la Procuraduría para la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes, en este caso, para que se pueda llevar a cabo los testimonios de las menores de mejor manera posible y para que no se pueda hacer revictimización, ya que, como se mencionó por mi representada, ambas también sufrieron agresiones por la supuesta víctima, por lo que ante la mención de mi representada y también desde la narrativa de la víctima, en la cual menciona que también estuvieron ahí las hijas presentes, es que se solicitaría el testimonio de las mismas, solamente en este caso pidiéndole que se puedan hacer llamar, en este caso, como bien lo menciono, trabajador social, psicólogo y representante de la Procuraduría y la Defensa del Menor, para que se pueda tomar el testimonio de las mismas. Y una última petición también a la gente del Ministerio Público, su señoría, de estas agresiones que se presentaron el día 9 de septiembre, se levantó una carpeta de investigación por parte de, en este caso, del esposo de la señora, que es, ahorita le digo, permítame, el señor Juan Carlos López Martínez, de la cual se hizo mención y existe una carpeta de investigación que es la 67827 del 2022. Esta denuncia se levantó a las 10:15 horas del día 10 de septiembre del 2022, en las cuales en este caso el esposo de mi representada hace mención de cuestiones de modo, tiempo y lugar, y la intervención y la perspectiva desde la cual se tomaron las manifestaciones de las, en este caso, de las agredidas, y en este también se desprenden partes médicos de lesiones de las menores que se hace mención hace un momento. Así que solicitaría por conducto de la gente del Ministerio Público copias certificadas de esta carpeta de investigación para también abonar a nuestra teoría del caso en cuanto a presentar una causa de justificación, como es la legítima defensa, ya que de esto se desprenden las narrativas mencionadas y también se puede concatenar con lo dicho por mi representada en su declaración. Es cuanto, señoría. Fiscal, ¿entra en debate sobre ello?
Sí, señoría, dado que no ha lugar, dado que no estableció, no fundamentó, no especificó con qué artículo está haciendo la petición, con fundamento al artículo pues 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual no hace mención pues de modo, tiempo y lugar, el cual para qué quiere atribuir tales dictámenes, así como las comparecencias pues de las ahora menores. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento del artículo 314, se hace mención pues no ha lugar, dado que no funda ni motiva su petición. ¿Es cuanto? Primeramente nos encontramos ante un tribunal que inviste legalidad por serlo, espacioso, material, inviste legalidad, entonces no es necesario citar los artículos. Me parece totalmente, quien conoce realmente el Código Nacional, es más, si no lo conociera, y si realizaran una petición que no está de acuerdo a lo que establece el Código Nacional, sin duda alguna estaría interviniendo en ella, pero lo que advierto, primeramente hay un 20 constitucional, es un derecho humano, la defensa adecuada, la defensa técnica, que no necesariamente tiene que estarse citando, porque incluso sería hasta cansado para mí estar escuchando todos los artículos, que además los tengo de memoria, y la realidad es que me parecería totalmente incongruente. Por otro lado, advierto cierta idoneidad probablemente en los datos que se están solicitando. Tengo y advierto o quiero visión, o quizá a lo mejor su teoría, a dónde quiere llevar este asunto, la ruta que tiene este asunto, pero específicamente sobre las menores de edad, me parece que hay una serie de condiciones que efectivamente están sujetas a un entero superior a la niñez, quizá de la menor de edad, 17 años de edad. No advierto que a lo mejor hubiese quizá un punto quizá que pudiera victimizarse siempre y cuando esté acompañada, pero la menor de edad de 11 años sí me parece que definitivamente no estoy dispuesto a escucharla. Es una adolescente, en realidad si bien es cierto no está en la directriz de infante, pero bueno, definitivamente es una menor que está considerada adolescente, ni siquiera ha cumplido los 14 años, que a lo mejor se pudiera pensar bajo un raciocinio distinto. En cuanto a la menor de 11 años, no voy a permitir que se presente a este juzgado, pero que la menor de la menor de 17 años sí hay que hacer los oficios correspondientes a PEPENA y a todas al servicio a la trabajadora social, para que en su caso estén presentes el próximo miércoles con anticipación de 30 minutos, para que en su caso generen un canal de comunicación, sepa que va a haber una cierta representación por ellas para efecto de que la traten de asesorar. Hay que hacer los oficios correspondientes. La carpeta de investigación que efectivamente está solicitando la gente del abogado defensor tiene una relación intrínseca con el presente asunto. Definitivamente no es necesario citar una cierta idoneidad, porque de ahí derivan una serie de circunstancias, de tiempo, de modo, lugar, de este asunto. Incluso probablemente tiene una relación totalmente que va aparejada al presente. Entonces definitivamente negarlas o no proporcionarlas o incluso no suministrarlas, atendiendo cierta conexidad, porque hay una cierta conexidad realmente entre los dos asuntos. Aunque uno devenga probablemente de los hechos materiales, otro probablemente deviene probablemente de las circunstancias que se establecieron, se advirtieron probablemente en este evento. Por lo tanto, hay que proporcionar esa carpeta de investigación, el término de 24 horas y a su vez probablemente el dictamen dentro de las próximas 2 horas hay que emitirse, hay que ordenarse que se emitan esos dictámenes para que el día de la audiencia definitivamente estén atendiendo al tiempo tan reducido que existe. Habrá percibimientos, tendrá que percibir al Instituto de Ciencias Forenses con 300 días de unidad de medida de actualización, y en su caso probablemente agente del Ministerio Público hacerlos efectivos y propiamente no proporcionar esa información. Nos encontramos ante una dilación constitucional. La dilación constitucional permea que la información que sea suministrada sea de rapidez, con agilidad, porque hay una persona que se encuentra sujeta a una medida cautelar que la restringe su libertad. Entonces a ello abunda o quizá aumenta el hecho de que efectivamente esa información sea suministrada o proporcionada en la dilación, en los tiempos o en los términos con intenciones efectivamente probatorias, porque quizás si no fuera un asunto con tales características que no se estuviera sujeta a una restricción, pudiera ser quizá benevolente en ello, pero definitivamente nos encontramos ante una medida que restringe su libertad y ante ello obliga a proporcionar cierta información.
El término es dentro de las próximas 12 horas, se ordena a la gente al Instituto de Ciencias Forenses, pero el instituto tiene que emitir sus dictámenes previamente a la audiencia que se prevé el próximo miércoles. Los apercibimientos son de 300 de medidas de unidad de actualización, y en cuyo caso, si efectivamente no los proporcionan, pues hay que hacer efectivos esos apercibimientos. Y en cuanto a la carpeta de investigación, hay que aportarla lo antes posible, fiscal, porque pues será materia probablemente que de estudio con independencia, que la investigación la abre en su caso el esposo, y seguramente tienen esa información a su alcance, y no es necesario quizá obtenerla, a menos de que efectivamente haya otros datos que en su caso no los tengan ustedes. Entonces lo que sí es importante es remitir esa información para, en cuyo caso, bueno, pues realizar un estudio minucioso, exhaustivo, y bueno, pues llevar a cabo un ejercicio defensivo adecuado. Tienen acceso a las copias, no es necesario solicitarlas. Si tienen peticiones que no detallen ello, háganmelo saber, fiscal. Solamente agradecer la gentileza de su tiempo, señor. Abogado. Nada más, su señoría, fueron 2 dictámenes los que había solicitado, nada más quiero estar en el entendido que sí se van a exhortar a los dos, uno el reclasificativo de lesiones y el otro es de mecánica de hechos, que será en este caso sobre lo manifestado anteriormente. ¿Es cuánto? Sí, utilicé vocablo de dictámenes, en realidad terminología de generalidad, entonces hablo de pluralidad, definitivamente hablo de los dictámenes que se solicitaron, entonces no hay duda sobre ello. ¿Alguna otra petición? No, sería todo, señoría. Señora, ¿tiene alguna duda? No, su señoría. Vamos a concluir esta audiencia, 12 horas 55 minutos, iniciamos cabalmente en los términos establecidos en la próxima. Gracias, abogados. Solicito a los asistentes ponerse de pie para que se retire el juez sexto de control, Roberto Carlos Ramos Coronado.